le voy a pedir al doctor Gustavo Rossi, cirujano del Hospital Italiano de Buenos Aires, amigo, excelente cirujano, pero antes que nada, gran tipo, que siempre nos abrió las puertas para aprender de esto. Eh, en cualquier momento lo molestamos, le pedimos consejo, hablamos muchísimas veces a lo largo de este tiempo en los congresos, o lo molestamos por teléfono, le mandamos un WhatsApp. Por lo cual, Gustavo, quisiera escuchar tus comentarios de esto. Sé que te escuché varias veces hablar que incursionás también, y bueno, nada, escuchar un Te, poco de te- qué es te lo que perdí, haces, te qué te perdí pareció te perdí el audio, Marcelo, cuando dijiste que me habías visto a mí incursionar y se cortó. eh, en la cirugía de lateral a medial, Ah, sí. también, y bueno, que nos cuentes un poco qué es lo que haces, qué, qué consejos o qué tips tenés para agregar, y nada, escucharte un poquito su comentario sobre esto. Bueno, gracias Marcelo. Gracias a toda la sociedad uruguaya de cirugía por permitirme estar un rato hoy compartiendo con ustedes, como decís, con muchos amigos, Marcelito Viola, Marcelito Laurini, y mucha gente más que veo acá. Para mí es realmente un gusto y más en un momento como este que la tecnología nos permite estar compartiendo más allá de tanto lío que se está generando en este momento con el tema del COVID. Bueno, y felicitarlo a Diego por la presentación, la verdad que me pareció brillante, súper prolija, minuciosa y detallando punto a punto los lugares donde nosotros como cirujanos podemos cometer algún error, que eso indefectiblemente le va a infringir una lesión o una secuela de nuestra cirugía. ¿Y qué más queremos nosotros que tanto a nivel temprano como oncológico a largo plazo ese paciente ande lo más bien posible, ¿no? Eh, la primera reflexión después de la presentación de Diego eh, es que si bien cada uno debe estandarizar el procedimiento, la estandarización del procedimiento va a estar dada en base a cada cirujano. O sea, cada cirujano va a darle su impronta, sus pasos, y no es que hay una única receta para hacer este tipo de procedimiento, que como bien se mostró en la presentación, tiene un montón de llaves a través de las cuales uno puede empezar. Y yo veía en la presentación de Diego que arrancó, y no sé si es lo habitual, y se lo pregunto de paso, si normalmente empezás directamente por la movilización del ángulo esplénico, o es algo que lo dejás más para el transcurso de la cirugía, porque debo ser honesto y mi sistemática en una resección anterior de recto eh, comienza por la movilización, ya sea medial o lateral, y ahora voy a profundizar un poco en base a lo que vos me preguntabas, Marcelo, pero lo primero que hago es controlar los únicos dos pedículos que tenemos, que es la arteria, y de ahí me voy a la vena, aunque a veces puedo comenzar por la vena y después a la arteria, según como la anatomía me devuelva qué es lo mejor. Y después de hacer eso y después de movilizar medial y lateralmente el colon descendente, ahí me voy a buscar el ángulo esplénico, porque parte de la movilización lateral y medial que hice ya de algún modo me va preparando el camino y me va abriendo las brechas para ir movilizando lateralmente el colon y encontrarme con el ligamento esplenocólico. Y ahí después, una vez que lo movilizo de lateral, normalmente voy desde el abordaje del colon transverso a hacer el decolamiento coloepiploico, ingresar hasta la extracavidad de los epiplones y ahí terminar de movilizar completamente el ángulo esplénico. Entonces, remarco esto de que en la medida que uno se sienta sólido y confortable con la técnica, uno puede estandarizar y marcar su propia hoja de ruta. Para unos, comenzar a la francesa directamente por la vena, y muchos empezar a hacer un abordaje medial en forma Roma, como bien mostró Diego, teniendo en cuenta dejar hacia atrás en la cola del páncreas, porque ese es un error
que yo lo he vivido personalmente y todos lo hemos experimentado. Obviamente cuando uno está más ducho, cada vez ese error lo vive menos, pero es bastante común que uno no se dé cuenta y tienda a ir por debajo de la cola del páncreas y se encuentra con una anatomía que no es la adecuada. Pero decía, uno puede ir desde medial controlando la vena y después, ya sea desde el decolamiento colopiploico o desde el plano lateral. Voy a tu pregunta, Marcelo, y debo decir que si bien al inicio de nuestra experiencia comenzamos haciendo, diría, los primeros 300 casos, no solo en recto, sino en colon izquierdo, haciendo un abordaje estrictamente medial, donde comenzábamos la disección del peritoneo visceral del meso sigma o a nivel de la unión recto-sigmoide, a nivel del promontorio, comenzábamos haciendo esa apertura del peritoneo que bien mostró Diego, yendo hasta la emergencia de la arteria, controlábamos la arteria y después íbamos a controlar la vena. Sin embargo, con el correr de los casos, en lo personal, me ha pasado de que cuando uno incide el peritoneo, como bien lo mencionó Diego también, uno se encuentra que quizás ese abordaje medial lo hizo muy abajo y en realidad está dejando parte de los nervios del plexo hipogástrico que tiene que identificar, respetar y dejar abajo. Entonces, en ese juego, cuando uno después iba por el plano lateral y movilizaba completamente el colon y dejaba las estructuras del retroperitoneo intactas atrás, cuando uno luego va por el medio, por el abordaje medial, simplemente es hacer la apertura del peritoneo visceral y ya está la ventana hecha y todas las estructuras están respetadas y quedan atrás. Por lo tanto, después de varios casos, nobleza obliga, debo decir que yo últimamente comienzo movilizando lateralmente, pongo en el aire el colon izquierdo de la unión rectosigmoidea y una vez que ya voy por medial, abro el peritoneo, abro ese triángulo donde el uréter queda atrás, los vasos gonadales quedan atrás, todas las estructuras nerviosas quedan atrás e incluso queda totalmente verticalizada y su espalda disecada de la arteria, con lo cual es bastante fácil ahí pasar una doble, saber que la tenemos esqueletizada en el aire y ahí, una vez que abrimos el peritoneo de la arteria hacia la vena, ya nos queda la arteria completamente liberada, la clipamos y después sí, quizás nos dejamos ir a resolver la vena. Pero dicho esto, y que es un poco mi preferencia, creo que el cirujano que va agarrando un cierto expertise y que haya hecho por plano medial o haya hecho por plano lateral, indefectiblemente tiene que manejar perfectamente bien los dos abordajes, porque en un momento puede venir muy bien para hacer un plano lateral y después ir por el plano medial o viceversa, porque haga uno primero o haga otro después va a tener que hacer el segundo, después que controló en forma inicial el abordaje medial o lateral, con lo cual creo que de algún modo uno tiene que desmitificar qué tiene que ser lo primero o qué tiene que ser lo segundo. Tiene que ser lo que anatómicamente devuelva al paciente, lo que uno se sienta más cómodo y más sólido, y donde uno respete y deje indemnes absolutamente todas las estructuras que uno tiene que identificar y respetar. Me marqué acá dos cositas respecto a lo del ángulo esplénico que lo mostró muy bien Diego en la presentación. Yo, como decía, aprovechando una vez que tengo resuelta la arteria y la vena y con la movilización lateral, termino o trato de terminar de soltar desde afuera el ángulo esplénico, soltando el ligamento esplenocólico, donde todos habrán experimentado que muchas veces el ángulo esplénico no solo está fusionadísimo al vaso, sino que también pasa el plano del vaso y me ha pasado, y lo tengo el recuerdo fresco porque ha pasado en 2 o 3 casos de los últimos 2 o 3 meses, que llega a estar incluso hasta fundido al diafragma izquierdo. Y uno tiene que ir muy, muy arriba a terminar de soltarlo. Y después sí, es una ayuda
incuestionable cuando uno detiene la disección ahí y va a hacer el decolamiento colopiploico, y para esa parte yo me siento muy cómodo cuando el ayudante tiene su cámara o la cámara desde el ombligo con la mano derecha y el ayudante con la mano izquierda está traccionando hacia arriba el epiplón. Entonces ahí en ese caso a mí me gusta irme entre las piernas y con la mano izquierda tracciono el transverso para que la tracción que hace el ayudante abra ese diedro de la fusión colopiploica, y con mi mano hábil, la mano derecha, voy tratando de disecar y desplegar ese plano vascular que es la fusión del colon del mesocolon con el epiplón mayor, y obviamente ahí los selladores vasculares son una ayuda importantísima a mi modo de ver, porque hay momentos en que quizás esa coalescencia tiene algunos vasitos que cruzan desde el mesocolon hasta el epiplón, y un sellador vascular colabora y muchísimo, y uno desde ahí avanza la disección desde el colon transverso hasta el ángulo del ángulo esplénico, y ahí termina de soltar lo que hicimos por lateral y lo que avanzamos por el plano medial del colon transverso. Y después, bueno, la verdad me sentí sumamente identificado con los clips de los videos y de los puntos críticos que mostró Diego, porque es algo que yo trato también de hacer mucho hincapié en las presentaciones, que son los puntos críticos en donde uno puede lesionar los nervios hipogástricos, como muy bien dijo Diego, en la emergencia de la arteria mesentérica inferior, y después los dos puntos críticos de las columnas neurovasculares en hora 10 y en hora 12, donde ahí es sumamente importante venirse de atrás hacia adelante, y ahí no puedo dejar de mencionar a un maestro mío que falleció el año pasado, que seguramente ustedes recuerdan, que fue Fernando Bonadeo, donde siempre me decía: Gustavo, la llave de la cirugía del recto está en ir de atrás hacia adelante. Es muy, digamos, no digo fácil, pero el plano se muestra, o la mejor forma en que se muestra el plano es viniendo desde el promontorio, profundizando la disección aceigestal, y después que uno logró una muy buena disección en posterior, y si quieren ahora vamos a también mencionar un poco lo que decía Diego de esto de que uno tiene que ir avanzando hacia arriba la disección, porque no hay que olvidarse la concavidad que tiene el sacro. Trato de hacerlo con mi mano, que se va hacia adelante, y a su vez tenemos que pensar que el paciente está en Trendelenburg, con lo cual esa concavidad del sacro se acentúa más. Entonces, tomando el plano posterior, y una vez que tenemos controlado el plano posterior, ahí tenemos que venir en forma cilíndrica hacia adelante, y ese es el plano que nos va a llevar a posicionarnos detrás de ambas vesículas seminales. Y es ahí donde, digamos, debemos identificar muy bien ese plano para respetar las estructuras nerviosas ahí, las estructuras neurovasculares, que si las lesionamos indefectiblemente ahí vamos a impactar negativamente en la función sexual, sobre todo de los hombres, en términos de eyaculación retrógrada o de erección. Y bueno, creo que lo que mencionaba Diego de tener muy en claro que la disección tiene que, de algún modo, ir hacia adelante, es porque en lo personal, obviamente lo he vivido y seguramente ustedes también, cuando uno no verticaliza un poco esa disección, indefectiblemente va a quedar muy horizontal, y ahí el riesgo es lesionar las venas presacras, y si bien, digamos, no hay que desesperarse y tratar de cohibirlas con una gasa que haga compresión, quitarle el Trendelenburg, y en general uno puede controlarlo, pero es un momento bastante desagradable de la disección. Pero creo que el camino que mostró Diego en su disección es tal cual lo que uno tiene que identificar y que tiene que preservar. Así que creo que a lo largo de esta presentación se fueron mostrando perfectamente bien todos los sitios potenciales de complicaciones o de lesiones inadvertidas o advertidas, y cómo tiene que hacerse para evitarlas. Bien, muchas gracias, Gustavo. La verdad que la idea de presentar esto es justamente tratar de ser lo más didáctico posible para mostrar, sobre todo, es muy fácil mostrar películas lindas, pero también es muy fácil
que la gente interprete que qué fácil que es. Y la realidad es que para llegar a tener estas visiones que mostró Diego, el camino es largo también. Y hay que aprender sobre todo dónde uno puede hacer daño. Porque donde uno de repente no hace daño, puede ir más libremente, por decirlo de alguna manera. Pero hay que mostrar los lugares donde uno puede hacer daño justamente para evitarlo. Le voy a pedir al doctor Laurini ahora que también nos dé su opinión. Él es medio partícipe también de toda esta exploración que hemos hecho a lo largo de los años y esta escalera y este camino que hemos hecho, pero quiero también escuchar un poco qué es lo que opina. Bueno, buenas noches para todos. Yo pensé que eras mi amigo, pero en realidad me estás poniendo en un brete, porque ahora me toca hablar después del doctor Gustavo Rossi, que aprovecho a saludarlo, le mando un abrazo a la distancia. ¿Cómo estás, Marcelo? Un gustazo. Lo hice a propósito. Sí, ya veo, muchas gracias. Pero bueno, creo que acá lo que tenemos que rescatar son dos cosas. Primero, dos visiones totalmente distintas de abordaje, pero de cosas que todos debemos reconocer. Hay estructuras que mostró Diego muy bien, de cosas que el cirujano debe ver, otras que no debe ver, cosas que tenemos que preservar, y los puntos álgidos donde realmente podemos tener problemas. Porque también es verdad que acostumbramos a poner películas que son lindas, que son los enfermos más favorables. Esa pelvis es un placer operarla, pero también es verdad que cuando uno va a operar a un paciente obeso con una pelvis estrecha, eso que parece tan fácil termina siendo un calvario. Entonces, el llegar, como mostraste en esa película, al plano de los elevadores, hacer la disección interesfintérica desde arriba, no es tan sencillo. No lo podés hacer en todos los pacientes. Entonces, a mí me parece, y lo que rescato de todo esto, es que, en primer lugar, independientemente de la forma que uno lo hace, tener un método para hacerlo. Un método general donde uno tiene determinados pasos que siempre debe hacer, cosas que debe buscar, y que obviamente en el decorrer de la cirugía se presentan determinados imprevistos y tiene que ajustar el cuerpo, y ahí es donde entra a jugar el volumen que tiene el cirujano. No se olviden además que el doctor Rossi, el área metropolitana de Buenos Aires tiene más población que todo el Uruguay. Entonces, para nosotros que tenemos 300.000 usuarios atrás en la institución donde yo trabajo, tendremos 80, 90 cirugías colorectales al año. Obviamente que no es el volumen del hospital italiano. Entonces, para nosotros es muy importante estandarizar los procedimientos y sobre todo también cuando uno tiene gente en formación, gente más joven, residentes que se deben adaptar a este tipo de cirugía, y uno no les puede andar llevando de un lado para el otro, y hoy hacemos esto, y vamos por acá, y vamos por allá. Tenemos que darle un método y una forma, en el acierto o en el error, una forma de hacerlo y tratar de que eso se pueda reproducir, porque si no, también es muy difícil enseñar este tipo de cirugía. Y ese es un paso que es muy importante porque todos vivimos, los que somos más viejos, el inicio de la cirugía laparoscópica, que era un calvario, porque venían los cirujanos mayores, se te ponían atrás, mostrame esto, mostrame lo otro, y esa presión es muy difícil de llevar, y sobre todo cuando vos no tenés estandarizado el procedimiento y vas viendo lo que va pasando. Entonces, lo que rescato es eso. Felicitarte, Diego, porque realmente la presentación estuvo muy buena. Creo que los residentes deberían rescatar la presentación y escucharla con atención, porque de repente vas hablando muy rápido, y lo que a uno no le llama demasiado la atención son cosas muy importantes que el residente tiene que ir incorporando. Y te digo más, si querés avanzar un poco más, podés agarrar y hacerte, hoy que está la onda de los checklists para todo, dividir el procedimiento. En una resección ultra baja de recto tenés 20, 21 pasos que vos los podés dividir, haces una cartilla y se la das al residente y que vean las películas y que se vayan formando, adaptándose a una forma. Puede ser esta, puede ser la que plantea Gustavo, puede ser otra, no importa, pero sí tener un método a la hora de realizar estos procedimientos, porque realmente son técnicamente demandantes. Y no tocaste mi núcleo delirante, que es la sección distal del recto. Cuando llegaste ahí abajo, la sección distal del recto, porque hoy en día no tenemos máquinas ideales para hacer esa sección distal, y no siempre es tan fácil de colocar una máquina, que una 60 por vía anterior, desde atrás para adelante,
que una 45 se te van 2 o 3 disparos, que el corte quedó oblicuo, un montón de problemas que podría ser una charla entera de ese tema. Por eso no voy a entrar, pero que realmente es otro punto que es muy interesante. Bueno, felicitarte por la presentación, Diego, agradecer a Gustavo los comentarios y agradecer a la Sociedad de Cirugía por la invitación a comentar. Por eso mismo fue que no pusimos la parte final de la cirugía, ni la anastomosis, ni la sección rectal, porque es para hablar toda una sesión de eso. Si por abajo, por arriba, de lateral, desde adelante a atrás, con un trocar suprapúbico, miles de cosas, con robot, ¿no? Que seguramente cuando lo podamos hacer va a ser mucho más fácil, o por lo menos eso parece. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. ¿Alguien más del público? Es muy difícil acá en el chat ver a todos, pero nadie levanta la mano. Nada, la idea de traer este segundo tema fundamentalmente era para eso, era para tratar de comunicar o de mostrar la forma en cómo lo hacemos nosotros, en cómo entendemos que la cirugía tiene que ser hecha paso a paso, que uno cuando hace docencia tiene que mantener un método. Muchas veces es difícil cuando tenés tan pocos casos al año en el hospital poder transmitir qué es lo que uno hace cuando tiene más casos. Y entonces les quiero dejar una anécdota para terminar. En el mes de enero, quien suscribe se toma licencia. Y bueno, un día estaba en la playa en Punta del Este y tenía a la gente de la unidad operando un recto en el hospital. Y nos mandábamos, yo les mandaba mensajes porque estaba inquieto, quería saber cómo iban, entonces hablaba con el que estaba afuera, y uno de los cirujanos que estaba afuera me iba contando cómo iban, y cuando estaban por terminar la cirugía, me dicen, ¿sabés qué es lo más importante? Que cuando estábamos operando era como que nos estuvieras hablando en el oído, nos estaba diciendo qué es lo que teníamos que hacer. Ahora Marcelo hubiera dicho esto, y ahí iban haciendo. ¿Fue así o no fue así, Diego? Recuerdo hasta la cirugía, hasta el paciente. Estábamos con Alejandra Liz y era con la anestesista que te mandaba los mensajes de lo que estábamos haciendo y en qué paso estaban. Era así. Exacto. Nada, es para eso. Creo que es una forma en un lugar chico, cirugías que son muy demandantes, que llevan una curva de aprendizaje muy larga, la forma estandarizada, ya sea independientemente, como decía Gustavo, uno después que va agarrando experiencia puede ir por un lado o por otro, y realmente lo más importante de todo es poder repetirlo, poder hacerlo en forma estandarizada entre todos los que hacemos esto, y fundamentalmente no hacer daño, como decía el neurocirujano que no me puedo acordar el nombre ahora, pero escribió un libro que se llamaba Ante todo no hagas daño, y bueno, eso es lo más importante. Andrés, no sé si hay algún otro comentario. Si no, podemos dar por finalizado, cumpliendo con la hora 21 como me pediste. Perfecto. Henry Marshall creo que es el que... Henry Marshall, exactamente. Tiene 2 libros espectaculares. Sí, realmente... Si alguno tiene la posibilidad, que los compre o los lee en internet porque son fantásticos. Muy recomendables para leer, realmente. Y el de Moshe Jane de cirugía de urgencia. Ese también, es espectacular. Bueno, entonces para cerrar, yo quería hacer un pequeño comentario. En primer lugar, felicitarlos a los presentadores, creo que fueron 2 videos con una excelente técnica quirúrgica realmente. Y creo que quizás la realidad no sea tan así, ¿verdad? Porque los pacientes, ojalá fueran todos así, ¿verdad? Pero creo que lo que destaca eso es el valor docente. Creo que esta jornada, en ese sentido, sobre todo los cirujanos más jóvenes, los recientes tienen que mirar esta jornada por YouTube, porque realmente se sistematizaron muy bien las etapas claves de estos procedimientos quirúrgicos. Y creo que eso es el valor que tiene fundamentalmente esta presentación como videos de técnica, ¿no?
porque lamentablemente a veces la realidad es lo que decíamos hoy al principio, no es así, son tumores grandes, los planos anatómicos no están respetados, entonces uno tiene que... y creo que en ese aspecto el comentario que yo quería hacer es cómo es importante manejar todos los abordajes, ¿verdad? Y no enfrascarse en un abordaje cuando de repente por otro lado puede ser mejor. Porque creo que lo que sí me gustó fue cómo destacaron lo que no hay que lesionar. Y eso es tanto por medial o por lateral, hay estructuras que uno tiene que tratar de respetar. Y hay que manejarla por las dos opciones, porque a veces es mejor ir por un lado y después ir por otro y después volver. Entonces no hay que ser tan sistemático a veces hay que dejar adaptarse un poco a la situación anatómica, al paciente, al tipo de tumor, a la piel del enfermo, etc. Pero me pareció que en ese sentido estos videos sirven porque muestran muy bien las estructuras y cómo uno tiene que manejarse. Por ejemplo, no es lo mismo la cirugía colorectal en un obeso que en un paciente delgado, son cirugías completamente diferentes. Entonces parecen pacientes distintos. En los obesos a veces es muy difícil reconocer las estructuras como se vieron ahí. Bueno, finalmente, en honor al tiempo, entonces, los felicito a los presentadores, excelentes presentaciones y videos, a los comentadores también, al doctor Gustavo Rossi, que creo que él es un destacado cirujano colorectal. Yo lo conocí a él cuando hace más de 10 años presentó en una sesión de videos científicos en el Congreso Argentino de Cirugía, una resección anterior de recto. Él hace muchos años, creo que eran de las primeras que él hacía. Realmente fue tan viejo, ¿eh? Fue un video que me impactó realmente la calidad técnica, y creo que él un poco ha seguido ese camino y creo que ahora es un referente en su país en este tipo de cirugía. Top 5 de América. Y sí, no tengo duda. Después el doctor Casabán, doctor Balsan Giacomo, y por supuesto al doctor Laurini, que es un excelente cirujano, realmente creo que es un valor que tenemos acá en el Uruguay. Y al doctor Viola, porque realmente él está haciendo una escuela muy interesante, está formando residentes, y además porque respetó el tiempo, que fue una de las cosas que más le pedí. Como me pediste. Cosa que no es menor. Bueno, Gustavo, muchas gracias. Gracias a todos por haber estado, y nos veremos en la próxima, prontamente. Bueno, les agradezco a todos y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias otra vez y un abrazo fuerte, aunque sea de este modo, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. Arriba, Gustavo, gracias. Chao, igualmente. Nos vemos.